Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tocar, o mejor dicho, llegar a la cumbre de la Epístola a los Romanos. Va a ser, digamos, la apoteosis de Romanos. Y vamos a ver algo que en las promesas de Dios que va a plasmar Pablo en esta segunda parte de este capítulo, a ver una llave, lo que podría ser la llave de seguridad de la caja fuerte de la fe del creyente. Algo muy importante, que te va a permitir de que tu fe permanezca firme en medio de la adversidad. No de la pequeñita, sino de la gran adversidad. Y voy a tratar, para hacer un contraste de aplicación sobre lo que habla Pablo, dos experiencias que pueden suceder en la vida de un creyente, que es posible que te hayan sucedido a ti. Yo creo que estos pasajes que vamos a ver son justamente el bálsamo que nos ayuda a soportar y a pasar adelante victoriosos por ese tiempo de prueba. Pues bien, antes quisiera contar una historia para reflejar cómo es la mecánica de ese primer problema que por lo general puede suceder en creyentes, digamos, todavía inmaduros. No sé si habéis visto la película Amadeus, que trata sobre la vida de Mozart, del gran músico del siglo XVIII. Pues bien, la película trata la historia de la tensión que había entre Salieri, o el músico de cámara del emperador José de Austria, y el advenedizo y brillante Mozart. Salieri, desde su infancia, pese a tener un padre que era hostil a sus aspiraciones musicales, él le clama a Dios y le dice: Señor, yo quiero honrarte con mi música, quiero que me encumbres como un gran músico. Y efectivamente, Salieri se convierte en un gran músico. Para ser músico de cámara del emperador, pues es que tenía que tener bastante talento. Pero de pronto aparece Mozart, con ese genio extraordinario que tiene este músico, que desde pequeñito ya comenzaba a componer música desde los 6 años, 4 años incluso, que su padre había sido pues un mecenas para él, porque lo instruyó de una manera tremenda y se convirtió en un brillante, en un genio de la música. Y ante ver esa genialidad, el corazón de Salieri comienza a amargarse, porque de pronto ve que ese don que él parecía que tenía era para él, que Dios se lo había otorgado para él. Resulta que había un hombrecillo vulgar y libertino llamado Mozart que tenía un genio, pero de lejos muy superior al suyo. Y él se preguntaba cómo Dios puede haber hecho eso, de haberle entregado ese don tan genial de la música a este hombrecillo y no a mí, que yo he querido y le he dedicado honrar con mi música a su nombre. Y Salieri se indispone con Dios. Esto que aparece en la película no es exactamente la realidad, pero se acerca mucho a la realidad. Entonces está basado en hechos reales, no es un invento del guionista de la película. La cuestión es que Salieri pues se amarga y dice: ahora voy a ser tu enemigo, le dice a Dios, y voy a destruir tu obra, a Mozart. Y al final maniobra contra Mozart en su envidia, y al final pues muere Mozart, y él incluso cuando ya es viejo y va a un sanatorio para enfermos mentales, él dice que él mató a Mozart. Si lo mató o no lo mató, no lo sabemos, y quizás no lo se sepa nunca. Si lo envenenó o no lo envenenó, fue una enfermedad que se murió y que él atribuye de que él lo acosó hasta el punto de ponerlo tan exhausto que se murió. Bueno, esa es la historia. La historia de una persona que tiene expectativas con respecto a Dios, pero que al sentirse defraudado, se amarga con Dios, se enoja con Dios. ¿No les ha pasado quizás alguna vez en vuestra infancia espiritual, o quizás no sé si la estáis viviendo ahora, que por alguna oración no contestada, o porque Dios dispuso las cosas de una manera diferente, o sucedió algo que verdaderamente te afligió de una manera enorme, al final te amargaste y te molestaste con Dios? ¿Qué tan razonable es esa actitud en un creyente? ¿Tiene sentido o es una pura estupidez? Es completamente improcedente, que es fruto de un creyente que no entiende correctamente qué es lo que Cristo hizo por ti, o qué es lo que Cristo hizo por esa persona. Si no entendemos qué es lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a andar así como Salieri, vamos a hacer una especie de Salieris y vamos a amargarnos con Dios. Ahora, vamos al capítulo 8 de Romanos y vamos a ver qué nos dice Pablo.
Después, en otro pasaje ya hablaré de la otra experiencia. Capítulo 8 Romanos, a partir del verso 17, si no me equivoco. No, el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Vamos a leer varios pasajes. Fíjense que hay algo muy interesante que dice: el Espíritu mismo, vamos a hablar del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto voy a volver sobre este punto, porque aquí se puede desencadenar también una crisis espiritual en este punto, en si tú realmente estás convencido de que eres o no hijo de Dios. Y puedes tener una larga vida pensando que efectivamente tú eres hijo de Dios, pero puede que las circunstancias te hagan un día hasta dudar o pensar de que tu relación con Dios está rota. ¿Es posible eso? Sí. Veamos, ¿qué dice luego? Después volveré a este pasaje. Dice el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo empieza a hablarnos de esa preciosa herencia que tiene el creyente. El creyente no es alguien que simplemente cree en Cristo, vive una vida aproximadamente agradable a Dios y punto, y se muere y se acabó. No, Dios no dice eso. Dios dice que después de tu vida, de esta vida en la tierra, hay una esperanza gloriosa, una vida en el cielo, pero también una vida con un cuerpo glorificado también en la tierra, no solamente en el cielo. Ojo, cuidado. No sabemos cómo, pero podemos intercambiar lugares del cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios también promete darnos un cuerpo glorificado. Un cuerpo es inmune a la enfermedad, inmune a la vejez, inmune a la muerte. Un cuerpo eterno, algo imposible en esta creación actual. Pues bien, eso es lo que nos promete, pero dice: si padecéis juntamente con Él. Y fíjense cómo aquí amalgama Pablo los sufrimientos y la bendición de esa esperanza bienaventurada, entre lo que Dios nos va a dar, pero ten cuidado que aquí vas a tener sufrimiento. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por lo tanto, como decía Pedro, no os extrañéis por el fuego de prueba que ha acontecido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque eso sucede, va a suceder. Es cierto que en nuestro mundo hay creyentes que viven vidas más felices, más plenas, menos problemáticas, y hay otras personas que les toca vivir unas vidas más sufridas, unas vidas más llenas de problemas, de angustias. Pensemos en los cristianos del mundo musulmán, pensemos en los cristianos de Corea del Norte, por ejemplo, incluso los que están perseguidos en China también, que aunque hay una explosión del Evangelio, también hay mucha persecución. Y claro, cuando ya vemos en esas vidas, ahí sí esto comienza a cobrar más sentido. Y lo que Pablo está diciendo aquí en esta segunda parte del capítulo 8 es precisamente todo lo que necesitamos saber para poder soportar, para que los creyentes de todas las generaciones futuras, a partir de lo que escribió Pablo, puedan ellos tener una convicción firme de la fortaleza de las promesas de Dios maravillosas para nosotros, para nuestro futuro glorioso con Cristo. Y que eso nos permita hacer soportar las pruebas. Por lo tanto, un creyente que por algún malestar que sucede en la vida se resiente con Dios, es algo absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque Cristo ya nos ha ganado la vida eterna y nos ha liberado de la condenación por la eternidad en el infierno. ¿Qué se puede comparar eso con cualquier beneficio mundano de este mundo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que tener claras estas cosas. Ahora vamos a continuar lo que sigue diciendo Pablo. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ven lo que está diciendo? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables en modo alguno con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libre de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación
gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Aquí Pablo habla de una creación que fue maldecida. ¿Dónde de la Biblia habla de una creación maldecida? Capítulo 3 de Génesis, ¿no es verdad? Ahí habla de la creación maldecida. ¿Se está refiriendo al cosmos entero? No, se está refiriendo, es una creación a un ámbito planetario. Dios maldice la tierra, una tierra que fue creada con muchos dones maravillosos para el ser humano, y la maldice por el pecado. Dice, cardos te producirá la tierra, con dolor producirás el pan, con el sudor de tu frente. Y fíjate si nuestro planeta, que es tan maravilloso y tan hermoso, está en la condición de maldición, ¿cómo entonces será de glorioso y maravilloso cuando Dios libere esa maldición? Cuando en la segunda venida de Jesús, y podamos nosotros tener ese cuerpo glorificado en la resurrección, Dios libere esas ataduras a esa creación maldecida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo será eso de maravilloso, no? Entonces aquí Pablo comienza a hablarnos de las maravillas de lo que el creyente tiene ante sí. El creyente no puede ignorar estas cosas. El creyente tiene que ser bastante consciente de lo que Dios ha hecho por él y ha preparado para él. Por lo tanto, eso nos tiene que fortalecer. Hay una esperanza gloriosa, hay un futuro glorioso para cada hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. No nos dejemos amargar por algunas cosas que en la vida no nos puedan ir bien, por alguna confusión, porque no se compara, como dice Pablo, no se compara en absoluto con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bien, continuemos. Dice el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperando lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que quiere decir Pablo aquí, que evidentemente esa esperanza bienaventurada y todas esas promesas de Dios no las vemos ahora. Ahora lo único que vemos somos seres débiles, seres propensos a enfermarse, seres propensos a accidentarse y seres propensos a tener infinidad de problemas. Por lo tanto, no hay nada espectacular ni maravilloso, digamos, en lo que vemos ante el espejo, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo incide nuevamente en lo que tenemos que esperar sabiamente de que el Señor ha preparado para nuestro futuro, un futuro maravilloso, un futuro que ahora no podemos ni imaginar, pero que tenemos que saborear en cierta manera, porque ese saborear es lo que hacía que el creyente fuera al fuego, o fuera a los leones, o fuera a la decapitación cuando tenía que ser sacrificado en los primeros siglos de la persecución romana. Y es lo mismo que hoy en día un cristiano de Corea del Norte o que de algún país que persigue a los cristianos tiene que soportar. Y tiene que tener en cuenta en su corazón qué es lo que Dios tiene para él, lo glorioso que tiene, y que ese sufrimiento no es poca cosa, incluso pagando con el precio de la vida, sigue siendo poca cosa con relación a lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro, gracias a Jesús. ¿Qué sigue diciendo? 26. Y de igual manera, aquí habla del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, aquí nos habla que también tenemos, no solamente nos hemos identificado con Jesús en su sepultura, en su muerte, sepultura y resurrección y glorificación, sino que también tenemos, aparte de nuestro abogado, Jesús, al Espíritu Santo para interceder por nosotros, el Paracletos, para poder llevar nuestra oración de la manera correcta ante Dios para que pueda ser atendida por el Señor. Esa existencia también la tenemos en nuestra vida, en nuestra debilidad carnal, la tenemos. Ahora vamos a pasar quizás al punto más eminente, más maravilloso del capítulo de Romanos y de la propia epístola. Pero antes voy a mencionar el otro problema
que también puede suceder con los creyentes y que no se refiere a creyentes que sean inmaduros en la fe. Y los ejemplos que voy a citar no se refieren en ningún caso a ningún creyente inmaduro en la fe. O sea, tú puedes ser totalmente espiritual y sin embargo padecerlo. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias son tan apremiantes, son tan duras, son tan feroces y tan graves que el corazón humano pues comienza a debilitarse. No somos de acero, no somos de hierro. Y es lo que se llama la noche oscura. Y no me estoy refiriendo a la noche oscura de San Juan de la Cruz, de este místico católico, no me estoy refiriendo a la noche oscura tal como lo dice la Biblia. Porque la Biblia habla de este fenómeno espiritual. Y hay varios ejemplos, varios casos que podemos citar, entre ellos el mismo apóstol Pablo, que sufrió abundantes calamidades y sufrimientos por causa del Evangelio. Fue apedreado, azotado muchas veces, pues sufrió naufragios, sufrió hambre, fue acosado, en fin, fue torturado. Él sufrió muchísimo y también sabe de lo que está hablando. Por supuesto, aquí no lo explica, digamos, en todo su desarrollo, pero sí nos da el antídoto a esa noche oscura. Por ejemplo, vamos a empezar con los personajes que podemos citar de ejemplos. Job. Job fue un caso de noche oscura. Un hombre bueno, un hombre fiel a Dios, que de pronto se halla en una calamidad terrible, pierde sus propiedades y pierde a su familia de la noche a la mañana. Algo fuertísimo. Él soporta con buen corazón al principio, el primer embate, la primera ola, pero después entra en una confusión. Cuando uno leemos Job, que no nos va a dar tiempo para hacer un análisis exhaustivo, vemos cómo Job entra en una gran confusión de espíritu con respecto a Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi buena relación con Dios? ¿Qué pasó? Estoy en una oscuridad total. Y vemos ese pesimismo y esa debacle del alma de Job terrible que él tiene que padecer, y lo podemos ver en esos capítulos del libro de Job. Pero también vemos a otro caso, que fue el caso de David, que también sufrió persecución de parte de Saúl y sufrió abundantemente esa persecución. Fue algo muy terrible para él. Y también llegó un momento de quiebre, y también eso lo llevó a escribir un salmo, el Salmo 22, que de hecho es un salmo mesiánico porque es una profecía poderosísima de lo que sentía Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, y tú lees el Salmo 22, pues está describiendo gráficamente lo que dice, lo que sentía Jesús. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo 22. Dices: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y clamo de noche y no hay para mí consuelo. Así empieza el Salmo 22. Y cuando lees el Salmo 22, vas a ver todas las referencias de la cruz, de lo que está padeciendo Jesús. Y vemos que esa noche oscura que tenía David también es una profecía de la noche oscura del propio Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Fíjense. Pues no estamos hablando aquí de inmaduros espirituales, estamos hablando de personas que tienen un corazón perfecto, podríamos decir, o grandemente perfecto para con Dios. Y luego tenemos a un tercer ejemplo, sería un cuarto, o hasta quinto, caso como el caso de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se le llama el profeta triste o el profeta llorón, porque realmente nada de lo que él profetizó de parte de Dios le hicieron caso. Fue un hombre que fue perseguido duramente, incluso al final lo acusan de traidor, porque él les dice: Dios ha dicho, vayan al exilio de Babilonia, que Dios allí lo va a prosperar. Y la gente dice: ¿qué cosa dices? ¿Cómo vas a decir eso? Estás opacando el corazón del pueblo. El pueblo tiene que luchar por su libertad. Tenemos que independizarnos de los babilonios. ¿Y qué pasa? Que lo condenan y lo encierran en una cisterna llena de agua y de lodo, y tapan la tapa superior de la cisterna, y así es una forma de ejecutarlo, de enviarlo a la muerte por inanición, como una especie de empaderamiento, como la Inquisición francesa en la Edad Media. Hacían simplemente los enterraban vivos, en otras palabras. ¿Y qué es lo que siente Jeremías en ese momento?
¿Qué siente Jeremías? Vamos, para dar una gráfica, vamos a Jeremías capítulo 3 y vamos a leer unas partes de ese capítulo, no todo, porque si no hay tiempo, pero para que vean qué es lo que se siente. ¿Cómo se podía expresar esa noche oscura? Bien, vamos a ver a partir del verso 1. Escuchen bien. Dice: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. No, perdón. Lamentaciones capítulo 3, a partir del verso 1. Lamentaciones capítulo 3, perdón. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león que en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de Soljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y aquí entra la cumbre, ¿no? La parte más álgida, diciendo el 18, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esa es la noche oscura. Cuando llegas a ese punto, a ese quiebre y dices: es que aquí pasa algo. O nunca fui, o mi relación con Dios se terminó. ¿Por qué? Porque tal es el abrumarse por las circunstancias tan calamitosas que al final eso hace temblar el alma de la persona que lo sufre. Yo sé que quizás para algunos en sus vidas nunca lo hayan experimentado y no sepan, esto sea más bien un tópico, una especie de curiosidad espiritual de la Biblia, ¿no? Ahora, a mí me tocó experimentarlo, la verdad. Hace unos años, no fue la única situación difícil que me he encontrado en la vida, porque me he encontrado en muchos momentos, pero quizás esta fue, si no la peor, quizás podría haber sido la peor. Y efectivamente, estaba en una situación terrible, oraba, pero no había respuesta. Y llegó un momento en que sentí que esa relación con Dios estaba realmente rota. Incluso soñaba con la oscuridad. Soñaba que estaba en una oscuridad enorme, algo así, con un pequeño área de luz como una farola solitaria en un apagón. Y el resto eran tinieblas. Y una noche, despierto porque no podía estar durmiendo, ya llegó a ese punto álgido, ¿no? Algo así como lo que dice aquí Jeremías, ¿no? Dice: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, o mi esperanza en Dios, ¿no? Hasta aquí llegué, ya esa oscuridad era palpable totalmente. Y luego, pues me echo nuevamente en la cama y luego el Espíritu Santo comienza a hablarme. Me comienza a decir todo lo que hizo en mi vida y comienzan a desfilar un montón de citas bíblicas. No sé si habrán sido 20 o 30 minutos. La verdad es que no lo recuerdo, me encantaría recordarlo. Pero vamos, todo eso disipó por completo mis tinieblas y me llenó de luz. Al día siguiente ya era otra persona, ya no había ningún sueño de oscuridad ni nada por el estilo. Dios sabe levantar, como lo hizo con Job, como lo hizo con David, como lo hizo con el Señor Jesús, que murió y resucitó y fue glorificado, y como lo hizo también con Jeremías, que también fue rescatado de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación en el cual había sido caído literalmente.
Dios siempre nos rescata. Podemos pasar por la experiencia, pero Dios es poderoso para rescatarnos y lo hace por amor de su nombre. Vamos a ver. Continuemos entonces con el capítulo 8 de Romanos. Por cierto, antes de pasar al capítulo 8, esto que estoy narrando del pozo lo dice también en Lamentaciones 3. Dice el 52, solamente para que vean que está hablando de ese acontecimiento que sufrió en el pozo. Dice el 53, mis enemigos me dieron caza como ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondiste tu oído al clamor de mis suspiros. ¿Ven que habla de eso? Bien, volvamos a Romanos entonces, capítulo 8. Y vamos a ver esa última gloriosa disertación de Pablo, que tenemos que tener muy en cuenta, porque es la llave de la caja fuerte de nuestra fe. Dice pues el 28, vamos hasta el final, hasta el 39. Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que no solamente son las cosillas o los pequeños problemillas que nos ayudan, que son buenos para nosotros, que son de bendición, sino cualquier cosa, todas las cosas, incluso las terribles, ojo, incluso las terribles. Dios puede hacer, no porque Dios quiera que suframos, sino que Dios puede hacer que esos sufrimientos tengan algún fruto positivo y también tengan una compensación por parte de Él, en esta tierra o en la vida venidera. Pero a todo Dios lo saca, para el que ama a Dios, todo lo va a volver para bien, incluso lo más terrible. Luego continúa el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que se refiere cuando dice a los que antes conoció, son a todos aquellos que reciben a Jesús, que toman la decisión en sus corazones de recibirle y de nacer de nuevo. A esos que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice que a esos que conoció, predestinó, llamó, dice, y también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, todo el desarrollo del proceso de salvación está ahí explícito. Son justificados por la sangre de Cristo. Luego dice el 31, a modo de conclusión, si todo esto ha hecho Dios por nosotros, todas estas cosas maravillosas, pregunta, dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? A todo lo que acaba de decir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién o qué contra nosotros? Si Dios nos dio el Padre a su Hijo amado, sufrió esa impotencia de no hacer absolutamente nada, teniendo todo el poder de hacerlo, para que Él padeciera en la cruz, para salvarnos. Si Dios hizo eso por nosotros, ¿qué contra nosotros? ¿Qué puede abatirnos? Ni siquiera el crimen, ni siquiera que nos maten, no nos torturen, nada absolutamente. Dice pues el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de dar también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense el gran beneficio, la gran bendición que disponemos. A Cristo intercediendo por nosotros, al Espíritu Santo intercediendo en nuestras oraciones. Y todas las promesas maravillosas de Dios para nuestro futuro. Luego, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? Fíjense lo que está diciendo. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
fíjense que no está hablando de cosas buenas, está hablando de cosas malas, de persecución, de dolor, de sufrimiento. No está hablando de paseos. Todo eso puede separarnos del amor de Cristo, aunque parezca confuso en el momento en que el creyente sufre una aflicción, puede parecer confuso. ¿Por qué Dios permite que, si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Hay muchos creyentes que dicen, ese fulanito, ese que le va mal, ese fulanito seguramente será un pecador, vamos, que de capa y espada, ¿no? Por eso le va mal. Y no, como los amigos de Job, por supuesto, ¿no? Que ellos decían que Job sufría porque algún pecado escondido tenía el hombre. Y muchas veces podemos decir, es que Dios no ama a esa persona que sufre, y si ama a la que le va bien. Recordemos a Elías, el profeta. Él ni siquiera muere, él se va en una carroza de fuego. Pero su sucesor Eliseo, que no era menos que Elías, muere de una enfermedad en su vejez, y no hay ni cura para esa enfermedad, se murió simplemente. Y al final vemos que cuando un hombre que estaba ya muerto, por los que lo llevaban se tropiezan y caen, justo el muerto cae en los huesos de Eliseo, resucita. O sea, ¿qué cargados estarían esos huesos del poder de Dios que tenía este hombre para que resucitaran a un muerto? Pues vemos que, ¿qué significa? ¿Que Dios tenía en menoscabo a Eliseo con respecto a Elías? No, por supuesto que no. Y en ningún caso, cuando veas un creyente afligido, no pienses que es porque Dios le ama menos y a ti te ama más, porque te va mejor. Eso es una aberración, eso no sucede, eso no es así. Por eso nunca dudes del amor de Dios, nunca dudes del amor de Cristo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo, aunque padezcas persecución, aunque padezcas problemas, enfermedades, circunstancias difíciles, económicas, laborales, familiares, etcétera, etcétera. Hay una gama inmensa de posibilidades de sufrimiento que puede el creyente padecer, pero ninguna de ellas le va a separar del amor de Cristo. Dice el 36, para ver la parte más importante, más, digamos, dolorosa, ¿no? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. O sea, fíjense hasta qué punto está el amor de Cristo presente incluso en aquellos que van al suplicio, aquellos que van a ser asesinados por causa de la fe. Por causa de ti somos muertos todo el día, somos como ovejas llevadas al matadero. Y eso es lo que tiene que tener cada creyente claro. Y esto Pablo lo escribe efectivamente para las persecuciones venideras, que no solamente acabarían con su propia vida y la del apóstol Pedro, sino también perseguirían a los romanos en las persecuciones de Nerón, que se desencadenarían pocos años después. O sea que esto que está escribiendo Pablo es muy, pero muy importante para cada creyente. Lo fue para ellos y también lo es para nosotros. Luego vamos terminando, dice el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada.